Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están cansaditos o están con bastante energía? ¿La caminata hacia la roca los hizo más fuertes o les descargó la batería? ¿Está bien? Estoy un poco nervioso por dos razones. Siempre después del almuerzo, por razones naturales, la sangre se concentra en el estómago. Y entonces no queda mucho acá. Y entonces uno se quiere dormir fácilmente. Entonces, por favor, traten de mantener la atención. Voy a tratar de no ser tan aburrido y explicar lo que pueda en breve tiempo, ¿ok? Si me siguen, entonces podemos completar. Miren, perdón. Vamos a ver si puedo manejar esto. Ok, perfecto. Yo quiero hacerles que reparen en una cosa. Ningún seminario, ninguna reunión es hecha sin un propósito, ¿verdad? El propósito de ahora es mostrarles de una manera rápida, somera, las enseñanzas que tenemos en nuestro movimiento de unificación o la Federación de Familias para la Paz Mundial. La intención ha sido, queremos mostrarle a nuestros amigos qué cosa es lo que nosotros creemos y practicamos. Y como el nombre lo indica, nuestro movimiento es más para unificar el cristianismo mundial. Finalmente, no solamente el cristianismo mundial, sino también todas las mayores confesiones del mundo. ¿Por qué? Porque compartimos creencias comunes, compartimos principios comunes y a veces no nos damos cuenta. Pensamos que estamos separados, pero en realidad nuestras enseñanzas, nuestras escrituras sagradas hablan de las mismas cosas. Eso es lo que yo quiero hacerles consciente ahora. Entonces, tomen esta invitación como mi amigo, mi amiga me invitó para poder repasar juntos, revisar principios comunes, creencias comunes. No estamos reunidos acá para dividirnos o para pelear por nuestras doctrinas o confesiones o lo que creemos, sino queremos encontrar puntos comunes, puntos de convergencia que nos ayuden a desarrollar nosotros mismos y también a mejorar la situación en nuestras familias y en el mundo. ¿Okay? Con ese entendimiento podemos continuar, ¿no es cierto? Si tenemos, ustedes me invitan a su iglesia, si ustedes me invitan a su comunidad, gustoso voy porque siempre tengo que aprender algo, ¿de verdad? Voy a aprender algo. Entonces, otro punto para reparar es este. Ninguna de las conferencias anteriores ha sido por gusto o al azar. La primera nos ha hablado, por ejemplo, a través del reverendo Boyd, acerca del ideal divino de la creación. ¿Qué cosa es lo que Dios imaginó? La visión que tuvo Dios para la creación, ¿verdad? Hemos descubierto algunos puntos grandiosos acerca de Dios, como las características generales de Dios, ¿verdad? No solamente lo hemos visto como un Dios que creó las cosas así nada más, como un gran arquitecto, como un gran científico o algo por el estilo, sino que es un Dios de corazón, de amor, con ciertas características tan especiales, tan emocionales, tan inteligentes, de tanta voluntad, que las hemos heredado. Entonces hemos descubierto una nueva dimensión probablemente de Dios. Y enseguida, después de haber analizado todo este punto, los principios de la creación, que es un tema muy hermoso que hay que desarrollar bastante todavía, nos hemos encontrado con la explicación de por qué no estamos viviendo en un mundo ideal. ¿Estamos viviendo en un mundo ideal? No, definitivamente no. Y somos religiosos y creemos en Dios y creemos en las buenas cosas, pero a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué no estamos viviendo de acuerdo con la ley divina? ¿Por qué no estamos viviendo en el amor? ¿Por qué no estamos viviendo como deberíamos? Y hay una razón. Entonces, este tema, aunque ha sido quizás desafiante para muchos, nos ha despertado a la realidad, ¿verdad? Hoy es el tiempo en el que las cosas no pueden ser escondidas. Hay un tiempo que como niños, escuchamos cosas como niños, ¿verdad? Los padres nos tienen que contar historias para hacer. Pero ahora ya somos adultos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que hablar las cosas de una manera directa, ¿verdad? No podemos andar escondiendo cosas, ¿no? Tenemos que hablar las cosas directamente. Entonces, hoy día, aunque quizás fue desafiante, encontramos una respuesta para qué cosa es realmente el origen del pecado, de qué estamos hablando, por qué estamos viviendo de la manera en que estamos viviendo.
¿ya? En realidad encontramos que fue equivocación, un mal uso del amor, y el mal uso del amor ha traído consecuencias gravísimas, ¿ya? Gravísimas a todos nosotros nos aqueja esa situación. Y ahora, fíjense, tenemos el ideal de Dios y tenemos la caída del hombre que malogró todo este ideal, lo pospuso. Pero Dios es Dios y quiere tener su mundo ideal, quiere tener el mundo que soñó, quiere tener el mundo donde exista, Él viva con sus hijos e hijas y donde las circunstancias todas sean el reino suyo, ¿eh? El lugar ideal. Entonces lo que vamos a ver ahora en esta tercera parte es cómo es que Dios está restaurando las cosas al lugar antes de la caída y cómo nos va a preparar y nos va a enseñar para poder crecer y desarrollar aún desde ese punto restaurado para arriba. ¿Me entienden? Son tres partes: ideal de la creación, caída del hombre, y hoy día en ese momento vamos a hablar de los principios de la restauración. ¿Por qué? Porque es importante. Porque a veces uno se queda como un poco, vamos a decir, triste, ¿verdad? Porque Dios no pudo realizar todavía su ideal y hemos caído y vivimos en una situación difícil. Ya ese ideal concebido por Dios de tener hombres perfeccionados, mujeres perfeccionadas, familias perfeccionadas, que podían convertirse en naciones y en todo un mundo al que le podíamos llamar el reino de Dios, no se pudo lograr, ¿no? No se pudo lograr. Entonces hay un esfuerzo. Vamos a ver, en este libro está registrado el plan providencial de Dios. ¿Cómo es que Dios ha trabajado a través de toda la historia para poder sacarnos de la situación a la que nos llevó la caída, ¿no? La caída nos llevó a una situación difícil, desastrosa, trágica. Sin embargo, porque Dios es Padre y porque Dios es Madre, está tratando de rescatarnos de ahí. Entonces, así como hubieron principios de la creación, hoy vamos a tratar de una manera muy rapidita los principios de la restauración. No voy a tener mucho tiempo porque estas son muchas charlas que estoy tratando de mostrárselas ahorita. En este momento se las voy a tratar de demostrar en unos 40 minutos o 50 minutos, ojalá, ¿verdad? Pero no va a ser posible explicar todo, pero quería darles una idea, ¿ok? Entonces, si uno se queda triste por la caída, uno tiene que revitalizarse, tener la alegría de saber de que podemos salir de la situación donde estamos, que no vamos a permanecer caídos, ¿eh? Como gente derrotada por el pecado, sino que hay una manera para poder salir adelante. Quizás usted estuvo reflexionando hace un momento, pensando, orando, estamos mal después de la caída, estamos terriblemente mal. ¿Cómo hago yo personalmente para salir? Bueno, las escrituras sagradas muestran ese camino. Las escrituras sagradas en muchas otras religiones muestran el camino. Hoy lo vamos a tratar de resumir, como vamos a hacer una labor de traducción, digamos, para poder presentar en breve un poquito cómo es que Dios está guiándonos para poder restaurarnos. ¿Ok? Entonces, ese es el resultado de la caída del hombre, por supuesto, hombres caídos. Nosotros somos todos gente caída, familias caídas. No existe un mundo perfeccionado. Sin embargo, el plan original era diferente. Lo que nos muestran las escrituras sagradas y lo que nos muestran esas enseñanzas del principio es de que Dios nos va a conducir o nos ha estado conduciendo desde el nivel de personas caídas, de mundo caído, nos está conduciendo hacia el punto inmediatamente anterior a la caída. Y que no solamente eso, sino que una vez que hemos llegado a ese punto, nos va a ayudar para poder llegar a completar el ideal original que Él tenía para cada uno de nosotros. ¿Okay? Como les digo, voy a pasar algunos asuntos muy rápidamente y yo los invito para poder estudiar más seguido también, más profundamente cada una de estas cosas. ¿Okay? Entonces, miren, eso es lo que llama en general el cristianismo el renacimiento. Hay un momento en que nos encontramos con Jesús, nos encontramos o tenemos una experiencia personal con el Espíritu Santo y decidimos comenzar de nuevo. Pues una situación así va a ocurrir.
individualmente, familiarmente, mundialmente también. Históricamente ocurre eso. ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra condición, ¿verdad? La condición del hombre caído es como estamos en medio de dos señores, ¿verdad? Esta situación en la que estamos, por un lado, por nuestra mente original, tendemos a seguir a Dios, y por nuestro lado caído, que no es natural, que fue heredado por la caída, digamos, tendemos a hacer las cosas malas. A veces nos despertamos y nos miramos a nosotros mismos y pensamos, ¿por qué soy así de contradictorio? ¿Por qué me levanto cada día pensando en hacer cosas buenas? Hoy día voy a ser bueno en mi vida. Muchas veces nos hemos dicho eso. No voy a cometer errores, voy a hacer las cosas mejores que pueda hacer. Y de repente termino mi día y regreso a la casa y estoy sentado de nuevo y pienso, he hecho tantas cosas malas hoy día. ¿No? A pesar de que he querido hacer cosas buenas, el día no ha salido bien. ¿Por qué soy así de contradictorio? ¿Por qué, aún queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Uno se pregunta. Y a veces uno también juzga a los demás y le dice, tú eres muy contradictorio. Tienes grandes ideales, quieres hacer la bondad, la verdad, y quieres hacer cosas de belleza, pero no haces esas cosas, solamente estás hablando de eso, ¿no? ¿Por qué eres así de contradictorio? O no, juzgamos a la gente, ¿no? Esta gente, estas personas son tan difíciles, es como si estuvieran tirando, caminando en dos lados completamente opuestos. Esa es nuestra condición. De esta condición no se salva nadie, ni siquiera los santos. A veces uno piensa los santos no son contradictorios, los santos sí han sido y son contradictorios también. Incluso si ustedes ven en la Biblia, muestra el dolor que tenía Pablo. El apóstol Pablo es como el fundamento del cristianismo. Es estudiado en todas las iglesias, se leen sus cartas en todo sitio, es guía para todo el mundo. Pero él mismo reflexionaba en la Biblia, ¿no? Dios mío, por un lado, yo quiero seguir tu ley, quiero seguir tu palabra, quiero hacer las cosas tuyas. Pero por el lado de la carne tiendo a hacer las cosas pecaminosas, decía. Y él se quejaba de sí mismo y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense un santo como él, ¿verdad? Quejándose acerca de su propia condición, ¿no? De contradicción. ¿Qué más nosotros, verdad? ¿Qué más nosotros? Terminamos quejándonos muchas veces, descubriendo esa situación. Y esa es la naturaleza humana después de la caída. Una es original, o sea, tenemos la mente que sigue a Dios, la mente original, pero tenemos una naturaleza que fue adquirida por la caída y que nos hace cometer cosas que no queremos. El hombre, esa no es la condición original del hombre. El hombre fue creado solamente para seguir o para realizar el bien. La caída nos hizo personajes contradictorios, ¿no? Y nos hizo personas temibles en realidad, muchas veces. ¿Okay? Entonces, ¿cómo salir de esa situación? Es el asunto. Uno se pregunta, ¿soy así? ¿Me voy a quedar así toda mi vida? ¿Me voy a morir así? ¿Voy a ir al mundo espiritual así también? ¿Cómo hago para salir de esa situación? ¿Verdad? Porque todos anhelamos esas metas que llamamos altruismo, ¿verdad? La vida de acuerdo a valores, a virtudes, a la práctica de virtudes, ¿verdad? Y todos sabemos que esas son la base, si practicamos eso, son la base para la prosperidad individual, familiar, nacional. Todos sabemos, es una tendencia natural nuestra a ser altruistas. Pero muchas veces el resultado es obra de nuestro egoísmo. En lugar de prosperar, de madurar, de crecer, de salir adelante, terminamos haciendo cosas difíciles, terribles, ¿verdad? Entonces, nuestras sociedades muestran eso, nuestras naciones muestran eso. Estamos horrorizados de ver tantas guerras, ¿verdad? Tanta maldad, tantas cosas a lo largo de nuestras vidas. Entonces, estamos así, en una condición intermedia. Somos personas que estamos como en medio de dos señores, que no sabemos hasta quién seguir claramente. Y eso no es una situación saludable para nadie. Tenemos un día que decidir, yo voy a seguir solamente a un señor. Quiero seguir a mi padre natural, a mi madre natural y salir adelante en mi vida, en mi existencia, lo mismo que a mis seres queridos. ¿Okay? Entonces,
lo que yo quisiera que ustedes reparen, porque yo sé que ustedes estudian la Biblia, que van a sus iglesias, que van a sus reuniones y conocen muchas de estas cosas. Probablemente hay gente aquí que conoce mucho más de teología y de la historia humana que yo, y me pueden enseñar un montón de cosas, ¿verdad? Pues ustedes saben estas cosas, nosotros sabemos estas o intuimos naturalmente estas cosas también, ¿ya? La historia ha sido una historia constante de lucha entre Dios y Satanás. Hay películas que lo muestran muy bien, hay libros que muestran esta lucha constante. Ustedes pueden ver El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, Narnia, todo ese tipo de cosas que ven nuestros hijos o que nosotros vemos. A lo largo de la historia, el hombre ha producido libros, películas, relatos, historias, leyendas, donde ha encontrado que la historia es una historia constante de lucha entre Dios y Satanás, entre el lado del bien y el lado del mal. Eso hay que estar claro. Esa es nuestra existencia a través de la historia. Y esa lucha se ha desarrollado comenzando desde los individuos, continuando con familias, con las naciones, y se ha globalizado también, ¿ya? Todo eso. Entonces, todo eso ha afectado a las propiedades, las tierras, los pueblos, incluso está dentro de las ideologías también. ¿Ok? Entonces, una cosa que sí estamos seguros todos nosotros, cristianos de las diferentes iglesias o gente religiosa de las diferentes confesiones, es de que Dios quiere realizar su ideal en esta tierra, quiere realizar un mundo grandioso en todo sentido. Pero la realización de un mundo ideal no depende solamente de Dios. Mucha gente, poca gente, ojalá, a veces está pensando de que la realización de un mundo grandioso y bueno solamente depende de Dios. No, eso no es verdad. La realización de un reino de Dios sobre la tierra y en el mundo espiritual depende también del trabajo del hombre mismo. Nosotros también tenemos que cumplir nuestra parte de responsabilidad, ¿ya? Y esa parte de responsabilidad consiste en ser obedientes al mandamiento divino. Es como ser obediente a su papá, ser obediente a su mamá para poder salir adelante en su vida, en su existencia. No podemos dejarle ese trabajo a Dios. No se puede concebir así. Dios no puede llevar a cabo la realización de su ideal solamente por Él mismo. No podemos dejárselo a Él mismo. No fuimos hechos para eso. Es decir, para que se realice el propósito original de la creación, tenemos que cumplir nuestra parte de responsabilidad. Nos toca cumplir, nos toca trabajar en nuestra parte. ¿Ya? Entonces, la realización del reino de los cielos, de un mundo ideal, depende, por supuesto, de Dios en un gran porcentaje, porque es Dios. Pero también la realización de este ideal depende en buena parte de nosotros mismos. O sea, nosotros no podemos esperar un mundo bueno sentados, cruzados de brazos, como no haciendo nada, ¿verdad? O sea, tengo que empujarme a mí mismo para poder hacer las cosas que me tocan hacer. ¿Okay? Entonces, les voy a resumir los principios en todas las cosas. Por ejemplo, acá, después de leer la Biblia, encontramos los principios de la creación que nos explicó resumidamente el reverendo Boyd, que es un tema muy grande, pero él lo resumió acertadamente en algunos puntos claves. Entonces, así como hay principios para crear, también hay principios para recrear o para restaurar. ¿Cuáles serían esos principios básicos que encontramos acá? ¿Por qué es que la gente religiosa le dice, usted tiene que leer su Biblia, ¿no? En nuestro caso, en la Federación, usted tiene que leer su Biblia y usted tiene que estudiar esas charlas del principio, que es una interpretación muy adecuada de la Biblia para este tiempo, ¿ya? Por eso yo les quiero invitar que ustedes puedan repasar su Biblia, pero también reunirse con las personas que lo han invitado para que pueda estudiar un poco más profundamente qué principios puedo encontrar acá para poder restaurarme individualmente, para restaurar mi familia, para restaurar mi nación también y este mundo. Entonces, esa es la situación del mundo caído, ¿ok? Afectado no solamente a los individuos, sino afectado a las naciones y afectado a todo el mundo.
Aquí hay un principio muy interesante que ustedes pueden encontrarlo acá. Para restaurar las cosas, Dios ha utilizado un principio que se llama el principio de indemnización. Un poco los miembros de nuestro movimiento de la Federación de Familias inventamos una palabra que es indemnidad, parecida a indemnización, pero no significa lo mismo. Indemnización, para generalizarlo, para entendernos bien, decimos principios, el principio de la indemnización. Sin indemnización no hay progreso. Es, por ejemplo, si yo cometí un error con mi padre, con mi madre, insultándolos, por lo menos tengo que disculparme. Por ejemplo, por lo menos tengo que disculparme para poder seguir la relación. No puedo pretender seguir una relación con mi papá y mi mamá si los insulté y después regreso como si nada a la casa. No se puede. Ni en el mundo más caído. No es una manera de vivir, no es una manera aceptable, ¿no? Entonces, eso se llama indemnización. Tengo que hacer algo para reparar el daño hecho. Y eso puede ser penoso, duro, difícil, doloroso, pero también puede ser una bendición. Puede ser una bendición también. Por ejemplo, algunos de ustedes han estudiado su carrera universitaria, que puede haber sido 4 o 5 años, en 3 años. ¿Por qué? Porque no han tenido fiestas, no se han ido de vacaciones, no han gastado su tiempo, se han dedicado a estudiar duro y han terminado más rápido. Claro que han sufrido, pero han avanzado por causa de que él han querido, que han puesto toda su voluntad. Entonces es una bendición, ¿verdad? También. Si no hubiera indemnización, no podría haber bendición para poder salir adelante. Por eso, la Biblia nos presenta que hay indemnización de igual valor, de menor valor, de mayor valor. Aquí nos presenta cómo es que Dios nos ha ayudado. Por ejemplo, hay indemnizaciones como el bautismo. La mayoría de ustedes probablemente los bautizaron de niños, ¿verdad? ¿Quiénes fueron bautizados aquí? ¿No? Si no son bautizados, los bautizo ahora. No. Es decir, el bautismo es como Dios nos regala un nuevo nivel espiritual cuando nos hace pasar por una ceremonia simple, rápida, para convertirnos en cristianos. Y no se necesita sufrir mucho, más que llorar un poco si uno es bebé cuando le cae el agua fría, probablemente, pero no es nada. Es una indemnización de menor valor al daño cometido. Hay indemnizaciones de igual valor, ¿ya? En el cual, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente, cardenal por cardenal. Era la indemnización de si tú le pegaste a alguien en la cara, te pegaban en la cara. Si tú robabas, te cortaban la mano. Si te escapabas, te cortaban el pie. Por ejemplo, era una relación de ojo por ojo, diente por diente. Y hay algunas religiones todavía que siguen ejerciendo, practicando eso, ¿verdad? Pero esa era la manera en ese tiempo histórico de restaurarse, de sanar, de solucionar un problema, una falta cometida. Y hay indemnizaciones de mayor valor también, ¿no? Como que hay que pagar un precio elevadísimo a través de ayunos fuertes, a través de la propio sufrimiento grandísimo en la vida o a través de la vida misma. Entonces hay todo tipo de indemnizaciones que Dios nos ha enseñado para poder curarnos. Eso es un principio y eso ha funcionado individualmente, familiarmente, en las naciones, en el mundo. Han habido ocasiones en las que el mundo ha estado pagando esos tipos de indemnización para poder salir adelante, para poder ganar la rehabilitación, la restauración, ¿no? Esas son frases bíblicas. No me voy a detener mucho porque algunas de estas cosas son corrientes, nos conocemos, nos hemos escuchado de esto, ¿verdad? Entonces, miren, hay otro principio que quiero que ustedes recuerden. Bueno, es como pensar, si yo quiero restaurarme de esta situación caída, ¿qué tengo que hacer? Primero, ya sé que hay un principio, tengo que pasar por la indemnización o la indemnidad, ¿ya? Segundo, hay otro principio que es, tengo que recibir el Mesías o Cristo. Mesías es lo mismo que Cristo o es lo mismo que Salvador. ¿Sí? ¿Por qué cuando vamos a cualquier iglesia dice, tiene que ser salvado por Jesús, ¿verdad? Tiene que alcanzar la salvación a través del Mesías. Es un principio para los cristianos que no puede haber salvación si no aceptamos al Mesías o Cristo.
¿Cómo podríamos salvarnos si no podemos aceptar al Mesías? Tenemos que hacerlo. Pero aceptar al Mesías es una cosa así nomás ligera, lo acepto y simplemente y el Mesías viene a mí y me transforma. No, no sucede así. ¿Ah? Aquí y en la historia total hemos visto que para poder recibir realmente al Mesías o Cristo en mi corazón y transformarme en una nueva persona, tengo que prepararme. Por ejemplo, Jesús vino hace 2000 años, un poco más, y había gente que caminaba junto con él en el templo, cerca del templo, estaban haciendo cola para pagar los impuestos al César y estaba ahí Jesús y las personas ordinarias no sabían quién era. O Jesús tenía una luz de neón que decía, soy Mesías. No dicen, no tenía un aviso particularmente especial. Hay gente que pasó junto a él y se paró junto a él y no sabía que era el Mesías. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para nada. ¿No? No estaba preparado para nada. Pero había gente que sí estuvo preparada, donde ocasiones en las que Jesús pasó por trabajadores ordinarios o pescadores y le dijo, simplemente se paró y le dijo, deja todo y sígueme. Y el hombre no sabía por qué, soltó sus redes y lo siguió, dice la Biblia. O sea, eso es un evento espiritual, pero no solamente un evento milagroso, sino ese hombre estaba preparado. O sea, había hecho algo en su vida para poder reconocer al Mesías en su tiempo. Y tal vez sus antepasados lo habían ayudado y educado en eso, y él también había hecho sus propias condiciones para poder estar listo. Habían gente importante en Israel que no pudo reconocer a Jesús. Sin embargo, gente muy simple sí lo pudo reconocer. ¿Por qué? Porque hay que hacer un fundamento para recibir al Mesías. Nosotros tenemos que hacer un fundamento. Quisiéramos encontrar a Jesús, ¿verdad? Quisiéramos encontrar al Mesías un día, que quisiéramos reconocerlo y vivir de otra manera, salvados. Pero el Mesías no va a venir a nosotros si no hacemos nuestra parte. Tenemos que restaurar fundamentos de fe y fundamentos de substancia. ¿Por qué? Porque esos dos fundamentos fueron perdidos en el jardín del Edén en la caída. Cuando Eva y Adán dejaron de creer en la palabra de Dios, perdieron fundamento de fe y tienen que restaurarlo. Cuando comenzó la mala relación entre la gente, entre Adán y Eva, entre su familia y su relación con Dios se deterioró, perdieron fundamento de substancia, se desordenó todo el orden en la creación. Ganaron lo que llamamos naturaleza caída, malos hábitos, malas costumbres, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer fundamento de fe y de substancia a nivel de individuo, de familia, de nación, de mundo, para poder recibir al Mesías que anhelamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque sin Mesías no hay salvación. No puede haber manera de salvarse, porque necesitamos un puente, necesitamos alguien no caído que nos pueda transportar, que nos pueda ayudar para poder alcanzar a Dios de nuevo. Ese hombre es el Mesías. Pero para poder encontrar de nuevo ese hombre, necesitamos hacer nuestro propio fundamento, ¿ya? Y eso es descrito acá, está descrito. Quizás lo vemos de otra manera, nunca lo hemos visto en este formato, en este cuadro, pero cuando nos enseñan los 10 mandamientos, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, teníamos el curso de, ¿cómo se llama? Catecismo, que ahora creo que no hay más, no sé. Pero nos hacían, no sé cómo está ahorita, pero nos hacían repasar el catecismo y nos hacían aprender los 10 mandamientos, ¿no? Me acuerdo de algunas partes, ¿no? Dime, hijo, ¿existe Dios? Sí, existe Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Y se repetían cosas así, ¿no? Y nos hacían aprender los 10 mandamientos. Los hemos aprendido como mandamientos para reformarnos, para cambiarnos, para ser mejores. Pero nunca lo vimos desde este punto. 5 mandamientos se refieren al fundamento de fe. 5 mandamientos se refieren al fundamento de substancia. Bien interesante. Solo que ahora los estamos diciendo de otra manera. Estamos redescubriendo eso, ¿no? Estamos descubriendo eso. ¿Para qué necesitamos eso? Para recibir al Mesías. ¿Okay? Okay. Esos dos fundamentos absolutamente necesarios completar para poder recibir al Mesías. Eso ha ocurrido con la gente individual, pero también ha ocurrido con las naciones y con el mundo.
No me voy a detener mucho en esto, pero cuando uno dice, haz tu fundamento de fe, significa, tú eres figura central para restaurar el fundamento de fe, tu relación con Dios. Tienes que ofrecer cosas a Dios. Puedes ofrecer tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo. Algunas personas pueden donar en diezmos, pueden hacer ofrendas monetarias. Algunas personas donan su tiempo, se van a las ceremonias, a los ritos. Tratan de hacer una relación personal con Dios fuerte en un determinado tiempo. Entonces, todas estas cosas ocurren. Para hacer un fundamento de fe, nosotros tenemos que procurar eso. Y también vamos a ver acá, para hacer fundamentos de fe y de sustancia a nivel de nación, de familias, de nación y de mundo, también se ha hecho a ese nivel. ¿Ok? Entonces, también tenemos que hacer un fundamento de sustancia. Tenemos que hacer un fundamento de sustancia. ¿Qué significa en resumen? Porque no hay mucho tiempo. ¿Ok? Fundamento de sustancia significa, después de la caída nos volvimos personas con muchas mañas. Nos volvimos a ser personas con malos hábitos. ¿No? Eso no es original. Tenemos malos hábitos, malas costumbres. Y por nuestras malas costumbres, a las que llamaremos naturaleza caída, nos peleamos, nos agredimos, nos insultamos, nos matamos. ¿Ya? Entonces, fundamento de sustancia significa tienes que cambiar, tienes que remover tu naturaleza caída. ¿Ya? Tienes que removerla. ¿Cómo remueves? Hay un principio. Hay un principio que ha trabajado a través de la historia que se llama, nosotros le llamamos el principio de la restauración de Caín y Abel. Es la restauración del arcángel y el hombre. Ustedes saben que el arcángel hizo todo, movió todo para malograr la situación del hombre. ¿Ya? Sedujo a los hombres y los puso bajo él, cuando él no merecía esa posición. El hombre es, después de Dios, el hombre es el centro de la creación. El hombre tiene que recuperar su posición frente al arcángel caído. Entonces, a través de restaurar la relación arcángel con hombre o Caín-Abel, que ustedes van a ver en la Biblia, vamos removiendo nuestra naturaleza caída. ¿Ya? Vamos removiendo eso. No quiere decir que nos volvemos perfectos, pero removemos nuestra naturaleza caída poco a poco. Y cuando completamos los dos fundamentos, podemos reconocer más claro a Dios, podemos saber más claro acerca del Mesías. ¿Okay? Esa es la naturaleza caída que describió nuestra hermana Nancy en su conferencia. ¿Ya? No me voy a detener mucho en eso. Nancy lo explicó de una manera acertada. Después de la caída somos personas, en resumen, con malos hábitos, con malas costumbres, y hacemos las cosas que no debemos hacer. Para restaurar tenemos que cambiar absolutamente nuestro comportamiento a través de esforzarnos. ¿Okay? Entonces ahí está de nuevo el fundamento para el Mesías. Y por eso a veces uno piensa, les voy a recomendar, y cualquier persona en cualquier iglesia les va a recomendar, lea su Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario leer la historia de Adán? ¿Por qué es necesario leer toda la historia de Noé, por ejemplo? ¿Por qué es necesario leer las historias de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué? Porque ustedes cuando la vuelvan a mirar de nuevo, ustedes van a descubrir cómo es que Dios obró, trabajó para restaurar en esas familias fundamento de fe, fundamento de sustancia. Dios quería hacer un fundamento a nivel de individuo, quería hacer un fundamento a nivel de familia, de tribu, de naciones, ¿ya? Para poder recibir al Mesías tempranamente en la historia. Esas historias son recomendadas por cualquier clérigo, por cualquier sacerdote, por cualquier ministro. ¿Por qué? Porque si las leemos, descubrimos esto, ¿no? ¿Cómo es que te vas a restaurar? Aprende de estas familias. En estas familias Dios obró, quiso restaurar el fundamento de fe, fundamento de sustancia. Nos vamos a dar cuenta que desafortunadamente la familia de Adán fracasó en este fundamento de fe y de sustancia. Esos fundamentos fueron perdidos y tuvo que ser, la providencia tuvo que ser rehecha, como 1600 años bíblicos después en la familia de Noé. Y incluso ustedes saben que hubo un diluvio, que la gran parte de la humanidad se perdió, murió, ¿verdad? Y solamente sobrevivieron 8 personas. Y con esas 8 personas Dios quiso rehacer el jardín del Edén
¿verdad? El mundo que él imaginó, y tenían que ser su fundamento de fe y fundamento de substancia, pero también fracasaron. Y cuando hay un fracaso por la ley de indemnización, otra vez se pospone todo. Y 400 años después, 10 generaciones después, Dios puede encontrar recién a otro hombre como Abraham. ¿Ya? Abraham era la tercera persona y la tercera familia con la que trataba. Y también Abraham tenía que hacer su fundamento de fe, fundamento de substancia. ¿Ya? Abraham mismo fracasó en su ofrenda, como ustedes van a repasar en la Biblia, cuando no corta las ofrendas de manera adecuada. Y esta situación, esta misión es heredada por su hijo Isaac. Isaac hereda la misión de su padre para poder, la posición de su padre para restaurar los fundamentos de fe y de substancia, y lo hace parcialmente, hereda y restaura el fundamento de fe. Y son sus hijos, Esaú y Jacob, quienes restauran el segundo fundamento. Por supuesto, es imposible hablar de estas historias ahora de una manera apretada, pero yo les recomiendo leer de nuevo, y ustedes van a tener esas historias, van a tener un mejor entendimiento después de leerlas ahora. Entonces, Jacob, por ejemplo, la historia de la vida de Jacob es muy recomendable. Queremos que ustedes lean la historia de Jacob, porque la historia de Jacob es la historia de un vencedor, de un triunfador, aquel que completó los fundamentos de fe y de substancia. ¿Me siguen ahora o se están durmiendo? ¿Me siguen un poquito? Sí, ahorita termino. Estoy tratando de recorrer 6.000 años de historia rápido. 6.000 años de historia es terrible, es muy mucho. Pero estoy aproximándome, ¿ok? Ya voy a terminar. ¿Ah? Pero les recomiendo leer la historia de Jacob, porque dicen que Jacob pasó de la condición de un hombre como embustero, engañoso, habilidoso en su mente, a convertirse en un instrumento de Dios y restaurar lo que necesitaba, conquistando a su hermano Esaú, ¿okay? completando los fundamentos para poder recibir al Mesías. Interesante eso, ¿ok? Después, vamos a ver, una vez que están completados los fundamentos, el Mesías puede venir. Las condiciones están hechas para que el Mesías venga. Cuando decimos Mesías, nos referimos a Cristo. Cuando decimos Cristo, nos referimos al Salvador, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, estas historias son fabulosas, son emocionantes. Cuando ustedes lean esto desde esta perspectiva, van a llorar de nuevo, pues van a ver cómo obró Dios y cuán grandioso fue el triunfo, por ejemplo, de Jacob. Jacob peleó con los ángeles, tuvo visiones acerca de Dios, ocultó ídolos, triunfó y ganó el corazón de su hermano de nuevo. Es todo un vencedor en muchas formas. ¿Ya? Le recomiendo leer esa historia que es fabulosa. Jacob es como si fuera un pre-Mesías, hizo cosas que hicieron un patrón, un modelo sobre el cual caminaron después Moisés y después Jesús mismo como el Mesías. Por eso es recomendable leer la historia de Jacob. ¿Ya? Jacob, ustedes saben, ¿quién sabe cuál fue el nombre que cambió? ¿Qué nombre le dio Dios a Jacob después de pelear con el ángel? A ver. Israel, ¿verdad? Israel, esa palabra es especial, significa el que venció a Dios, ¿verdad? Interesantísimo. En otras palabras, si ustedes se ponen a pensar, el arcángel que había seducido y matado a Adán, hoy día era conquistado por Jacob. Jacob reconquistó su posición, ¿eh? la posición de Adán. ¿Eh? Ok, entonces, muy rápido, y ahora venimos a unos cuadros que nos van a explicar ya la parte final, pero estoy pasando por unas 10 charlas que demora cada uno bastante tiempo, pero estoy tratando de resumir. Lo que quiero que ustedes vean es esto, de que la providencia de Dios avanza siempre, nunca se detiene. Dos principios entonces, el principio de la indemnización y el fundamento para el Mesías son importantísimos. También es importante considerar que Dios tiene una historia central y una historia periférica. Entonces, fíjense,
en la Biblia nos indica que la providencia de Dios avanza desde individuo a familias, hasta naciones, y después se lleva a cabo a nivel mundial. Nunca se detiene la providencia de Dios, aunque fallen los hombres, continúa. En realidad la providencia avanza como una espiral, primero a nivel de familias, después a nivel de naciones, de nación como Moisés. Por eso llamamos a Israel el pueblo elegido, porque era el centro, la historia principal de Dios en ese momento. Y después la providencia y salvación se expande a nivel mundial con el cristianismo. ¿Okay? Siempre hay una historia central y hay una historia periférica. Este libro sagrado contiene mayormente la historia de Israel, un pueblo chiquito, una nación pequeñita. ¿Por qué es tan importante estudiar la historia de una nación tan pequeña que mirándola, comparándola con Grecia, Roma y otras potencias no es nada? Por ejemplo, decir externamente. Es importante porque esto representa la historia central. Aquí está la historia de Israel, del pueblo elegido de Dios. Este pueblo fue la historia central. Es la nación más importante para Dios porque ahí se desarrollaban todos los hechos que tenían que ver con la salvación, los principales hechos. Y entonces podemos decir que las demás naciones, como los fenicios, como los egipcios, como los de Mesopotamia, como los persas, como todos los imperios griego, romano, que parecen mucho más importantes, no, ellos eran como la historia periférica, ¿ya? Pero en relación, desde el punto de vista de Dios, el pueblo de Israel merece una especial atención porque allí estaba trabajando los principios de Dios para restaurar, ¿ya? Por eso es importante. Entonces, en realidad, nosotros vemos nuestro mundo como dividido en religiones, pero en realidad Dios trabaja a través de todas las religiones. ¿No? Hay verdad en todas las religiones, en todas las confesiones, solo que de una manera parcial es enfocada, ¿verdad? En cada una. Cuando nos juntemos, cuando combinemos, cuando conversemos, podemos tener una claridad, podemos tener la verdad más completa, ¿verdad? ¿Sí? Ese es lo importante. Entonces, el curso. Yo quiero que vean esto, que a mí me gustó mucho. Voy a pasar un poquito estos slides y le voy a mostrar un cuadro muy interesante. Esto, miren, cuando lean de nuevo la Biblia y cuando vean la historia, quiero que la vean de esta manera. Aquí hay una historia familiar, aquí hay un patrón familiar de salvación, ya hecho por los patriarcas, le llamamos los patriarcas bíblicos, desde Adán hasta Jacob. Hay un curso modelo. Después de Jacob viene ¿quién? El pueblo israelita. Jacob es el padre de lo que llamamos el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Jacob y sus 12 hijos instauraron o crearon o formaron o fueron las raíces del pueblo israelita. Hay una historia de 2000 años desde Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, hasta la llegada del Mesías, Jesús. Y fíjense, después de la crucifixión de Jesús y su ascensión, han pasado 2000 años, un poquito más, hasta nuestra época. Entonces la historia parece como repetirse en ciclos, ¿ya? Hay un ciclo desde Adán hasta Jacob de 2000 años bíblicos. Hay un ciclo desde Jacob hasta Jesús de 2000 años, que ya son un poco más históricos porque los podemos estudiar bien, ¿no? Y hay también un ciclo desde Jesús hasta nuestro tiempo. Vamos a explicar, cuando vean SSB, se lo voy a explicar, significa el Señor que debe volver, el Señor en su segundo adviento, ¿ya? Entonces, hay otro curso similar. Quiere decir que la historia se está repitiendo en fragmentos o segmentos similares. Uno es a nivel de familias, otro es a nivel de nación y el otro es a nivel mundial. Es como una espiral, pero se repite en segmentos parecidos, ¿ya? Quiero que pongan ustedes atención a esto porque a mí por lo menos me sorprendió mucho cuando lo estudié. Cuando estudiamos la historia, ¿no? Vemos que hay paralelos históricos, ¿no?
la historia se repite en paralelos. Quiero decirles de que, por ejemplo, la historia anterior a Israel, los patriarcas bíblicos, los fundadores de Israel, hicieron la plantilla, hicieron el patrón para lo que después sería el pueblo de Israel. Desde Abraham hasta Jesús, estos personajes, o sea, los personajes centrales, el número de años, todo está relacionado con el patrón que fue tomado. Me quiso ayudar con esto, pero no sé cómo usarlo. Déjeme ver, no funciona. Ok. Abajo, arriba, ok. Ya. Entonces, fíjense, las circunstancias, ¿ya? Miren acá. Esta es la nación de Israel que podemos estudiar en la Biblia y podemos saber muchas cosas también a través de la historia. Cuando ustedes comparen la historia de Israel con la historia del cristianismo, van a darse cuenta de una cosa muy asombrosa. Los personajes centrales, las circunstancias de estos tiempos históricos, las cosas que pasaron, incluso el número de años se vuelve a repetir. No se repite de una manera exacta a veces, muy aproximada, sí, por causa de la ley de indemnización, pero la historia se repite. El pueblo de Israel, que en resumen puedo decirles, fracasó cuando mató a Jesús, fracasó en su misión. De repente puede resultar chocante para ustedes, algunos, pero puedo decirles rotundamente eso. Cuando mató a Jesús, su misión se acabó. Y ya no podía ser el pueblo elegido. Entonces Dios creó a través de Jesús y sus discípulos, sus 12 apóstoles y 70 discípulos, creó un nuevo pueblo elegido que se llama el cristianismo. Este nuevo pueblo elegido cristiano tiene que restaurar por indemnización cada segmento del pueblo, de la historia del pueblo israelita. Eso se llama ley de indemnización y también acá funciona el fundamento para el Mesías. Construir el fundamento de fe, construir el fundamento de substancia para realizar las condiciones para que venga el Mesías. Aquí arriba, cuando las condiciones fueron hechas, porque primero pasaron todos estos periodos, ¿verdad? Sufrimiento en Egipto, 400 años. Después pasaron la etapa de los jueces, 400 años más. Pasaron una etapa de Reino Unido, 120 años. Reino dividido, unos 400 años. Cautiverio, el cautiverio y retorno demoró como 210 años. Inmediatamente después del cautiverio en Babilonia, apareció Malaquías. Malaquías fue un reformador de la religión hebrea. Malaquías, Esdras también, algunos profetas, pero Malaquías en particular preparó al pueblo israelita para quién. Como las condiciones ya estaban hechas, se había hecho el fundamento de fe y de substancia, tenía que venir el Mesías. 400 años después de Malaquías, nació Jesús. Pero Jesús fue lamentablemente crucificado, ¿verdad? Su misión, su vida fue cortada, fue arrancada de la tierra repentinamente a los 30 años. ¿Ya? Y tenemos que estudiar las circunstancias de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que morir así en la cruz? O sea, fue el destino de Dios. Dios le marcó el destino que tenía que morir en la cruz o algo pasó. Algo difícil pasó en su historia. Tenemos que estudiar eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si Jesús vino como el Mesías a instaurar el reino de los cielos, todavía no vivimos en el reino de los cielos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Queremos mucho a Jesús, todo, y anhelamos vivir en el reino de Dios, pero ¿qué pasó? Tenemos que volver a estudiar ese cambio. ¿Por qué Jesús pasó lo que tuvo que pasar? ¿Por qué fue tan triste? ¿Por qué es tan triste recordar la historia de Jesús y su muerte y su resurrección y su ascensión? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que decir, tengo que volver? ¿Por qué Jesús, siendo el Mesías, tuvo que decir que tenía que volver? ¿Por qué sus discípulos inauguraron una nueva religión mundial? Esta nueva religión tuvo que pasar por las mismas
restaurando las mismas cosas, perdón, restaurando la historia de Israel. Me pierdo con esto un poquito, pero estoy un poquito, uy, se movió solo. Ok, entonces, lo que quiero que vean ustedes es lo interesantísimo de esta historia narrada en la Biblia y lo interesante que resulta estudiar la historia del cristianismo. Aquí tenemos la historia de los patriarcas bíblicos y la historia de Israel. Un día, seguramente, los religiosos cristianos van a agregar un tercer libro que hable acerca de todo lo que pasó en el cristianismo. Todo lo que pasó en el cristianismo está allí. El cristianismo nació para recibir al Señor por segunda vez. Si ustedes se dan cuenta, cada segmento del cristianismo mundial está restaurando la historia de Israel. En 1517, paralelo a Malaquías, comenzó un periodo importantísimo en nuestra historia, que quizás no hemos reparado mucho. A partir de 1517, la reforma religiosa, tenemos que abrir los ojos, tenemos que preparar el corazón, porque algo grandioso va a pasar. 400 años después, si se cumple todo esto, que es histórico, podemos estudiarlo, podemos tratar de comprobarlo. Quiere decir que 400 años después de la caída va a ser un tiempo fabuloso. Otra vez se repiten tiempos mesiánicos. ¿Por qué creen ustedes que la gente en las calles están con carteles y dice, Cristo viene, Cristo salva, Cristo está aquí? Mucha gente. Hay muchos grupos religiosos que dan fechas, han dado fechas diciendo desde 1920, 1914, 1920, 1930, etcétera, etcétera, han dado fechas diciendo que se aproxima de nuevo el tiempo de la segunda venida. ¿Ya? No les falta razón, porque mucha gente estudia todas estas cosas también y comprueba que después de la Primera Guerra Mundial, un tiempo tremendo se ha abierto. Estamos en otra época. Estamos de nuevo en tiempos mesiánicos, ¿no? A los cuales nosotros tenemos que prestar bastante atención. ¿Ya? A veces descartamos, dice, no, ese grupo dice fecha 1914 y no se destruyó el mundo, todavía sigue bien. O sea, no pasó nada. Depende del concepto que tenemos de últimos días. ¿Qué cosa es para usted últimos días? ¿Últimos días es el tiempo de destrucción y de terror y de temor? ¿O es un tiempo de el comienzo de una nueva historia? ¿Me entiende ese punto? ¿Eh? Hay gente que entiende que hemos llegado probablemente a los últimos días, pero es un tiempo de terror porque el mundo, el universo se va a terminar en un cataclismo. Pero hay otros que entendemos de que hemos llegado a los últimos días y que los últimos días significan los nuevos cielos, el comienzo de los nuevos cielos y la nueva tierra, como dice la Biblia. ¿Me entienden? ¿Les gusta más esa historia o no? ¿No? ¿Es verdad, sí o no? Es porque si nosotros vivimos con el terror, digamos, es producto de nuestro no saber, no quiero decir ignorancia, porque a veces no estudiamos mucho, ¿verdad? Uno mismo no se preocupa a veces, pero a veces cuando no estudiamos bien la historia, la Biblia y la historia, nos podemos aterrorizar. Pero hoy día podemos tener la capacidad, la suerte de que estudiando de nuevo, descubrimos, sí, probablemente después de las guerras mundiales hemos entrado en un ciclo, en un periodo mesiánico de nuevo. Algo grandioso va a pasar. Pero no se va a destruir la tierra, no se va a destruir el universo. Lo que va a pasar es el cumplimiento de las escrituras donde dice que vamos a comenzar un nuevo cielo y una nueva tierra. Fabuloso, ¿no? Y nos toca vivir acá, ¿verdad? Nos toca vivir acá. Entonces, ese es el mensaje principal, digamos, concluyente, ¿no? Sobre el fundamento que he escuchado en la mañana, que nosotros tenemos que tener mucha esperanza y tenemos que estudiar, ¿sí o no? Porque si no estudiamos, estamos perdidos, ¿verdad? También hay que ponerle ganas ahí, ¿verdad? Entonces, miren, esa es solamente una explicación más detallada que hoy día no podemos hacer, pero cuando tenemos seminarios grandes, nosotros pasamos a través del estudio de cada uno de esos periodos históricos y podemos ver cuán cierto es esto.
de que tenemos paralelos históricos. Miren, todas las cosas que han ocurrido con Israel y con el cristianismo son paralelas. Uno a nivel de nación, otro a nivel mundial. ¿Ya? Antes, por ejemplo, en el pasado fue Israel y después fue el cristianismo. ¿Ya? Entonces, estudiando paralelamente esas historias, nos damos cuenta de que los personajes, las circunstancias, el número de años, todo lo que pasó es muy parecido, exactamente. ¿Por qué? Porque dos principios están obrando. El principio de la indemnización, el principio del fundamento para el Mesías. Y cuando esos fundamentos están realizados, viene el Mesías. Cuando las condiciones se cumplen, ocurre. No hay más que esperar, ¿verdad? Entonces, ese es un estudio detallado que ahora no podemos, a mí me gusta mucho estudiar eso. Y ojalá un día, cuando podamos reunirnos, por lo menos ya quedamos por ahí con la gente de Union County para reunirnos en hacer un estudio y habrán otros condados acá que quieren hacerlo. Cuando uno estudia esto es fabuloso, es interesantísimo, interesantísimo. Entonces, se los paso ahora muy rapidito solamente, pero lo que ha pasado en Israel y en el cristianismo se ha repetido. Y entonces, por eso es que podemos afirmar ahora de que estamos en tiempos maravillosos, ¿ya? Que no me voy a detener en este punto porque nos llevaría mucho tiempo, pero ahora voy a centrarme en algo interesantísimo. Miren, antes en el pasado Roma era como la nación primera de todas. Y cuando nació Jesús, nació sobre el fundamento, no nació al azar. O sea, Dios no mandó a Jesús al azar, así, tiene que nacer por nacer, no. Tuvo todo el fundamento de 2000 años, como hemos visto, ¿ya? Y los 400 años inmediatamente antes de Jesús fueron años fabulosos. 400 años o 500 años antes de Jesús aparecieron Buda, Confucio, la calidad de pensamiento occidental cambió con Sócrates, Platón, Aristóteles, se elevó. El nivel de religión, de filosofía, se elevó. Para el tiempo de Jesús, Jesús no nació en cualquier momento, nació en el mayor esplendor, en la época de oro del Imperio Romano, cuando el emperador César Augusto reinaba. Esa fue la época mayor de Roma. Entonces no nació en cualquier momento, nació cuando Roma era la fuerza más poderosa de la tierra. Y entonces eso tenía que ver con Jesús. Jesús triunfaba en su nación triunfaba en Roma, y a través de las capacidades que le prestaba, las facilidades del Imperio Romano, podía expandir su palabra por todo el mundo. Sin embargo, su vida fue cortada prematuramente. Y entonces el ciclo se tiene que volver a repetir. Y ahora hablamos de otras naciones en la misma posición de Roma que tenemos que estudiar, ¿ya? Entonces ahí están los paralelos. Quiero que ustedes piensen mucho en esto. Los vamos a estudiar en detalle, pero definitivamente podemos estudiar usando la Biblia y utilizando nuestros conocimientos de historia, ¿ya? Y todas las iglesias cristianas han aportado en esto. Hay estudiosos magníficos que nos dan también testimonio de todo esto. Entonces, tenemos que estudiar enseguida lo siguiente, pero quiero finalizar con esto. Si este es un tiempo maravilloso de nuevo, si que estamos viviendo es el tiempo mesiánico de nuevo, algo tiene que haber pasado 400 años antes, grandioso, para poder estar en este tiempo. Ustedes saben, parece que la historia humana ha sido como muy lenta hasta la época de 1517 por ahí. La humanidad transitó su historia de una manera lenta. Era como utilizar un caballo, un burro para transportarse, como avanzar en carreta. No avanzaba mucho. Si ustedes estudian 400 años antes o 500 años antes, a partir de esos años hemos comenzado un desarrollo vertiginoso en todo. La historia ha avanzado como nunca antes, ¿ya? Por eso cuando estudiamos los últimos 4 siglos vemos cómo nos hemos cambiado. Ha habido
renacimiento espiritual a través de la reforma. Ha habido un tiempo en que las religiones, las filosofías también se han modificado y avanzado. El desarrollo de la política, de la economía y de la ideología también se ha transformado. Esos son los últimos 400 años. La humanidad ha cambiado como nunca antes en ese periodo. Aquí se están poniendo las bases para restaurar las tres grandes bendiciones, eso de perfeccionarse, de hacer familias ideales y de construir un mundo ideal. Todas las bases para eso se han ido afirmando, se ha ido construyendo, ¿ya? Todo lo que ha pasado en los últimos 400 años es el fundamento para el tiempo que estamos acá. Cuando le pregunto, por ejemplo, a usted, ¿en qué época de la historia le gustaría haber vivido? Así como idealmente, cuando ve películas, ¿en qué época le hubiera gustado vivir? ¿Ah? No, algunas personas me decían en la Edad Media porque se ve muy bonito los vestidos, o podía haber conocido a Robin Hood, una cosa así, ¿no? A veces uno idealiza, ¿verdad? Uno idealiza el tiempo por las películas y la ropa y todo, se ve muy bonito, pero haber vivido en esas épocas era terrible. La gente se moría muy joven, había muchas enfermedades, las condiciones sanitarias eran desastrosas. La gente se moría, o sea, hasta hace muy poco, ¿verdad? La gente que tenía hijos esperaba que al menos de 7, 13 murieran, por lo menos, si no todos. Así era en el pasado. Eso ha sido hasta tiempo de nuestros abuelos nada más, ¿verdad? Pero 400 años antes, para acá, las cosas se han transformado completamente, ha cambiado todo. La tecnología nos pone en una situación increíble. Es como, no sabemos qué va a pasar. Yo nunca puedo comprarme el celular más actual. Cuando quiero comprarlo, cuando me compro uno, ya los demás tienen uno superior, ¿no? No quiero mostrar mi celular. ¿No? Es decir, cada día avanza la tecnología y la tecnología está haciéndonos las bases para construir un mundo ideal, ¿verdad? La medicina avanza a pasos vertiginosos. No hay cuándo mantener el completo control, ¿verdad? No podemos casi seguir las cosas. El próximo año salen nuevos televisores, nuevas cosas electrónicas, nuevos teléfonos, todo va a ser nuevo. No hay una manera en que se pueda detener eso, ¿no? Entonces, no sabemos qué más va a pasar, pero sabemos que va a ser algo muy, muy bonito. Entonces, en resumen, la historia en los últimos años ha sido una historia también, en resumen, decíamos, lucha de bien y de mal, ¿no? Las cosas que nosotros vemos en la Guerra de las Galaxias, en El Señor de los Anillos, ¿no? Es lucha entre bien y mal, siempre. Y en los últimos 400 años ha sido la definición total, ¿no? Tanto hay una ideología tipo Caín que ha estado avanzando, se ha convertido en ideología, se ha convertido en formas de pensar, de vivir. Está luchando constantemente con una ideología basada en la creencia en Dios, ¿no? Que es completamente diferente. Esa ha sido la lucha, ¿ya? Todos los movimientos que han ocurrido en los últimos años es como el enfrentamiento. Arriba ven esos rectángulos, son un movimiento tipo Caín, como ateísta, como no cree en Dios, como que Dios es la droga del pueblo, ¿no? Una cosa así. Y ven esos movimientos más redonditos abajo son 3 etapas de renacimiento para poder preparar al mundo para misión. Ok. Entonces, ya estamos terminando. ¿Ok? Este es mi último punto aquí. Es decir, ¿ustedes pudieron comprender esto o fui un poquito confuso por estar corriendo? Yo quiero que ustedes sepan de que la historia es la lucha entre bien y mal y que eso se ha transformado totalmente en ideologías, en maneras de vivir y que estas ideologías de Dios y contrarias a Dios han chocado. Que el testimonio histórico es que estamos viviendo un tiempo mesiánico de nuevo, que a partir del fin de la Primera Guerra Mundial tenemos que estar muy alertas, ¿ya?
La razón por la cual usted es cristiano es porque usted tiene que ayudar en este tiempo. ¿Ya? La razón por la que tuvimos la fortuna de ser bendecidos con el bautismo es porque tenemos que ayudar, poner de nuestra parte. Antes de morirnos, tenemos que hacer algo en este tiempo. Entonces, ¿sí quieren hacer algo antes de morirse o no? Sí. Sí. Yo tampoco quiero morirme antes de ser algo significativo, pero somos afortunados de vivir en este tiempo. Por lo tanto, yo quiero invitarlos a ustedes para poder seguir estudiando. Estudiamos juntos. Usted puede ir a su iglesia, a su congregación, a todo, puede ser lo que sea, pero si nos reunimos y estudiamos juntos y nos preparamos juntos para poder recibir al Señor por segunda vez, creo que va a ser fabuloso, ¿no? Sí, es fabuloso, ¿verdad? Entonces, esta reunión no es por gusto, tampoco es una cosa intrascendente. La persona que los invitó porque los quiere a ustedes, ¿sí o no? Sí, yo sé. La persona que los invitó es porque los quiere y porque usted quiere que ustedes sepan algo completamente trascendente e importante para este tiempo. ¿Ya? ¿Está bien? Este señor me da mucho ánimo. Ok, bueno, a mí también me destaparon el cerebro. Sí, me destaparon mi cabeza. Yo por eso quiero que ustedes recuerden este día como un día en el que Dios los trajo y les dijo, estamos en un tiempo fabuloso. ¿Sí o no? ¿Okay? Quiero que ustedes recuerden este día. Ese día, ¿qué día estamos? 25 de junio. El 25 de junio Dios me trajo para poder revelarme una gran cosa, de que estamos en tiempos maravillosos, de tiempos mesiánicos, donde el Señor va a cumplir su voluntad. Y quiere que yo le ayude, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, por favor, un aplauso para ustedes. Yo voy a terminar acá. Me quedo con las ganas de seguir hablando con ustedes, pero nos ponemos en contacto, ¿ok? Muchas gracias. Okay.